Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy, discriminación y prejuicios. No olviden que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Recordemos que es una novela literaria que nos va a hablar o nos va a narrar la vida de Jenny, esta pequeñita que vive en una zona rural marginada, carente de servicios, carente del afecto y cariño de su papá porque los abandona. Ella nos va a narrar también cómo fue víctima del acoso y el abuso. Nos va a ir describiendo explícitamente qué fue lo que ella sintió y cuáles son las heridas de la infancia que ella presenta. Así es que no olvides comprarlo. Lo puedes encontrar en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón en Toluca. También quiero agradecer infinitamente a todos los especialistas que se siguen sumando a este gran proyecto. De verdad, gracias por creer en él y gracias a ustedes porque nos ven cada semana. Recordemos que el programa tiene como objetivo informar y prevenir temas de interés social. Acompáñenme a darle la bienvenida a una mujer que, tal como su nombre, es Luz, una mujer que nos va a narrar, nos va a describir, nos va a informar acerca de qué es la discriminación desde su punto de vista psicológico. Bienvenida, Luz hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable, muy feliz de estar en su programa para dar a conocer temas de salud psicológica y pues aprovechar el uso de la tecnología para llegar a más usuarios. Muchas gracias. Háblame de tú, por favor. Voy a leer tu semblanza, claro que por sí. favor, para que conozcan un poquito de las grandes cosas que está haciendo. Luz Xochitl Quetzal Cuestas González cuenta con una licenciatura en psicología, una maestría en psicología de la salud y actualmente estudia el doctorado en salud mental en el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En su experiencia laboral como psicóloga suplente en el ICEMIM, en la Clínica de Consulta Externa de Lerma, Estado de México. Asimismo, en psicología clínica adscrita al Sistema Municipal DIF de San Mateo Atenco, dentro del área de prevención y bienestar familiar. De la misma manera, brinda orientación psicológica individual, de pareja o familiar. También realiza trabajo colaborativo con otras instituciones de salud encaminado a brindar atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes para favorecer la adherencia al tratamiento desde una perspectiva psicológica. Además, actualmente tiene su consultorio privado en San Mateo Atenco. De verdad es un honor, un orgullo tenerte en estas instalaciones, esta que es tu casa. Bienvenida, Luz. Gracias, muy amable. Por favor, ¿nos puedes contar para que conozcan por qué te interesó estudiar psicología? Bueno, creo que el estudiar psicología es un gusto porque tiene uno la oportunidad de poner atención en las necesidades de la sociedad, aprender sobre temas de salud, aprender que no solamente la salud implica la ausencia de un malestar físico o biológico. Entonces, el estudiar psicología te permite el abrir el panorama de tu pensamiento, el bienestar propio, por supuesto, también tiene uno que buscar su propio bienestar y hacer una contribución a la sociedad. Sí, entonces a través del estudio de la psicología a mí me ha permitido conocer más sobre las necesidades de la sociedad, adquirir más habilidades emocionales y, por supuesto, pues crear un proceso de concientización y mejorar mi entorno también. Qué bonito. Y veo que sigues estudiando, también estás haciendo ya ahorita un doctorado en salud mental. ¿Qué te motivó ya para estar con un doctorado? ¡Wow! Gracias. Sí,
creo yo que el constante capacitación de los profesionales como lo somos los psicólogos es necesario para poder hacer frente a las necesidades y problemáticas que están alrededor. Entonces, el doctorado en salud mental a mí me llamó la atención porque después de pandemia creo que es un tema, un parteaguas para poder definir que la salud mental y el acudir a psicología ahora ya es una necesidad. Todos cambiamos después de pandemia. Si todos nos vimos en la necesidad de encerrarnos, todos nos vimos en la necesidad de aprender a convivir con nuestros seres queridos, que a lo mejor estábamos separados por trabajo, por diferentes contextos, pero en pandemia nos tuvimos que reunir y aprender a convivir. Fue todo un reto. Entonces, la salud mental hoy en día yo creo que es una de las primeras atenciones que debemos de lograr. Sí, y acabas de comentar algo súper fundamental, porque en la pandemia, aparte de que tuvimos la necesidad de estar juntos, otros tuvieron la pérdida de familiares. Sí. Y también hubo muchas parejas que se separaron porque no toleraban estar juntas. O sea, era algo que no estábamos acostumbrados a estar como muéganos todo el día. Claro, y a tener que compartir un espacio y aprender cómo eres. Después de estar muchísimo tiempo encerrado, surgen muchos rasgos de tu personalidad que no conocíamos. Podemos tener algunos episodios de tristeza, ansiedad, y pues todos estamos bajo esa misma incertidumbre. Sí. Desde tu enfoque psicológico-social, ¿qué cosa es el prejuicio? Es un pensamiento que tenemos sobre una persona, un fenómeno o una situación, pero que no hemos comprobado. O sea, son ideas, suposiciones que a lo mejor se nos van adquiriendo o van enseñando a través de nuestra cultura, de nuestra familia, de las modas. Entonces, todo aquello que nosotros preconcebimos y que le damos alguna evaluación negativa, que no nos damos la oportunidad de explorar, es un prejuicio. Sí, por lo regular siempre estamos esperando algo de alguien, ¿no? Sí. Antes de conocerla, ya estamos juzgando qué es aquella persona o por qué no lo tiene. Claro. ¿Y esto va relacionado con la discriminación? Por supuesto, porque estamos esperando que los demás cumplan una expectativa. Entonces, cuando esa persona no cumple las expectativas que nosotros tenemos, empezamos a tratarlas de manera diferente, a tratarlos con menosprecio, de manera diferente o respectiva. Entonces, eso nos lleva a tener un proceso de discriminación, a no buscar tolerancia, la convivencia. Ok, aquí por favor nos podrías comentar cuántos tipos de discriminación existen. Pues discriminación social, individual, discriminación incluso por género, por ideología, por raza. Sí, incluso hasta puede haber discriminación por no tener la condición económica. Entonces puede ser desde una discriminación individual. ¿Por qué? Porque no acepto como tú eres, a una discriminación social, porque un grupo o una sociedad no cumple con estereotipos que esperamos. Sí, claro, también puede ser por alguna capacidad diferente. Por supuesto. Por el color de piel. Justo en el libro Inocencia efímera en silencio, aquí Jenny nos va a narrar un poquito de cómo vivió ella su infancia porque sus características físicas no cumplían con lo que querían sus abuelos, porque ella la veían morenita y decían, esta no pertenece a nuestra clase social prácticamente. Entonces, podemos darnos cuenta que no solamente discriminación abarca a una sola persona, ¿no? Puede ser a muchos factores, a muchos segmentos. Claro, así como en el libro habla del contexto de Jenny, se esperaba que no fuera una persona de color oscuro, ¿no? Un tono de piel oscura. Entonces, esa discriminación hace que no la quieran sus abuelos, que se rechacen, que no se den la oportunidad, decíamos, de conocerla, de ver cuáles son sus virtudes y sus cualidades. Entonces, podemos entender que la discriminación puede ser hasta
heredada, ¿no? Cuestiones culturales. Okay, Sí, pueden ser hasta micromachismos también. Aquí solamente el hombre era el que era el papá de Jenny, pues era una persona muy bien parecida. Entonces, a esa persona no se le juzga el que pudiera tener doble familia. Uh-huh. Sí, ¿y qué sucedería si una mujer sí tiene doble familia? ¿Qué pasaría si una mujer hace lo que hizo Roberto, que tiene 2 familias al mismo tiempo? Se le juzgaría con falta de moral, ¿no? Se le diría que no es una mujer capaz de ser un ejemplo para Jenny y sus hermanitos. Sí, ahí sí sería señalada directamente. ¿Qué sucede con nosotros cuando juzgamos a una persona, o por qué lo hacemos, o de dónde surgen estos factores para que yo sea una persona que discrimine? A lo mejor puede ser también que si tú discriminas, no eres adaptada a la sociedad, ¿no? Tú no eres quien tú logras integrarte. Si tú discriminas es porque tú esperas que los demás cumplan esas expectativas y que no eres capaz de buscar esa aceptación. Pudiéramos desde la psicología, a lo mejor lo que tú discriminas o lo que tú rechazas son características que tú mismo tienes, pero nadie te las dice. Ok, aquí entonces entra el famoso dicho, lo que te choca, te checa. Claro que sí, sí, y podría ser una proyección, ¿no? De lo que a ti te molesta, son rasgos de tu personalidad que no logras aceptar en ti mismo. Hay una parte, antes de cada programa hago un reel, y el reel que hice para este programa es cuando juzgas a una persona, o sea, no la está definiendo a ella, te está definiendo a ti. Claro, entonces, tu capacidad de tolerar. Lo que ahorita comentas va de acuerdo con esta frase. Sí, con esa postura o esa idea. Sí, que no tienes esa capacidad de permitirte conocer a las personas, evaluar, no te puedes quedar con una primera impresión, ¿sí? Cada persona tiene su propia historia, cada quien está luchando sus propias batallas, entonces tenemos que tener empatía. Una palabra básica en psicología, la empatía. Muchas veces se dice ponerte en los zapatos de la otra persona, pero es pensar, el tratar de entender qué está viviendo esa persona por la que se comporta de manera especial. Y creo que eso nos cuesta mucho, ¿no? El ser empáticos, porque lo primero que hacemos es juzgarla sin conocerla, sin saber su pasado, sin saber justo lo que tú estás comentando, de qué batalla está viviendo para comportarse de esa manera, y ¡pum! Ahí vamos con nuestra bala para dispararle y hacerlo pues trillas, ¿no? Sí, para ver al 200% aquello que no me agrada o sus defectos. Recordemos que pues somos unos seres humanos que a través de nuestros errores aprendemos. Entonces en cada error está un aprendizaje, y si tú solamente ves el error que cometió Luz, pues no, me voy a quedar con esa idea y ya no le voy a dar la oportunidad de conocerla, de saber qué puedo aprender de ella. Ok, aquí como tal, ¿qué consecuencias hay para la persona que está recibiendo esa discriminación? Pues está en riesgo en primer lugar su integridad emocional, física, porque tiende a aislarse, tiende a desarrollar trastornos emocionales como ansiedad, depresión, y no se diga, si tú te sientes rechazada de un grupo, puedes hasta atentar contra tu vida. Tú misma bajas tu autoestima, no crees en tus capacidades. Sí, como tal, las consecuencias sí son bastante terribles ya para atentar contra tu vida. Es porque realmente la discriminación que estás recibiendo o el rechazo como tal, pues sí te está impactando de cierta manera. Y te limita a buscar redes de apoyo, personas que están a tu alrededor y que a lo mejor están viviendo algo semejante a ti, pero si tú lo compartes o lo expresas, puedes generar ideas de cómo no poner en riesgo tu vida. Ok, aquí como tal, las personas que realizan la discriminación, ¿qué emociones experimentan para que pues yo sea una persona que esté señalando siempre a las demás? Pues las emociones que podría experimentar la persona que discrimina puede ser el odio, el rechazo, ¿sí? La falta de tolerancia,
la pobre empatía. También podríamos pensar que no tiene la capacidad de expresar sus emociones, también reconocerse como un ser humano que necesita el afecto y la atención. Generalmente las personas que discriminan son aquellos que también tienen un esquema de valores muy rígidos, que no se permiten el aprender de los demás. Ok, son personas que como tal no son moldeables, no quieren ajustarse a lo que está pasando en el medio ambiente. Pero esto viene de nuestra casa, esto que nosotros queremos proyectar a la sociedad, viene de nuestra casa, todas estas enseñanzas o esos valores que estamos transmitiendo a la otra persona al denigrarla. Por supuesto, recordemos que la familia es el núcleo donde aprendemos a adquirir los valores, es donde se encuentran nuestros primeros modelos de identificación, que son nuestros padres. Y por supuesto, como dice el libro, es donde se desarrollan las heridas de la infancia, el rechazo, el abandono. ¿Sí? Entonces, en nuestra familia, recordemos bien que desde la psicología, los acontecimientos que se ocurren en tu vida durante los primeros 5 años de vida marcan tu personalidad de manera decisiva. Entonces, suponemos que en esa etapa es todo gira en torno al núcleo familiar. Ok, aquí como tal entonces la historia de este libro narra cuando Jenny, pues a partir de los 5 años, ella va comentando lo que ella vive al ser acosada, al ser abusada. Como tal, ¿ya le define su carácter por esas vivencias que ella tuvo? Por supuesto, va definiendo su carácter, su capacidad de resiliencia, sus mecanismos para defenderse. A lo mejor desde esa edad Jenny pudo haber desarrollado una indefensión aprendida. ¿Cómo se va a defender una niña? Incluso a lo mejor no sabemos si tú, desde nuestra postura cultural, tú le dices a alguien que te está acosando, tu tío, no es cierto, no seas mentirosa, y a lo mejor el agresor también te amenaza. Uh-huh. Y como la niña carece de ese razonamiento de si yo digo lo que me está pasando le van a dañar a mi mamá o a mis seres queridos, mejor me callo. Sí, porque es amenazada totalmente. ¿Qué sucede si esta personita, lo que comentas, a partir de los 5 años va a definir pues nuestra vida adulta? Los primeros 5 años de vida son los que van a definir las vivencias básicas. Tu seguridad, tu autoestima, tu ansiedad. Incluso recordemos que si tú vives en un ambiente de hostilidad, tienes hasta ansiedad, miedo a expresar lo que sientes. Y es que ahorita se me vienen muchas ideas a la cabeza porque desafortunadamente como papás a veces reprimimos a nuestros hijos en esos primeros años al quererles imponer pues ciertas actividades, o si no las realizan y ya los estás amenazando o ya les estás diciendo algún tipo de cosa y no sabemos que todo eso se eleva a su subconsciente y estamos causando inconscientemente heridas en ese pequeñito. Claro, heridas, la capacidad de expresar o no tus sentimientos, la forma en cómo tú vas a aprender a relacionarte con otros saliendo de tu núcleo familiar. ¿Qué podemos hacer aquí como papás? Perdóname, esta pregunta no venía, pero ¿qué podemos hacer como papás para evitar que este pequeñito, desde que nace a los 5 años, que es la edad fundamental que nos estás comentando, pues no le afecten estas heridas o cómo hacemos como papás para evitar dañar a nuestros hijos de esta manera? En primer lugar, creo que como padres debemos entender que el rol fundamental es educar en valores y en amor. Sí, todas las familias van a tener conflictos que hacen que maduren. Sin embargo, los hijos no tienen que volverse carne de cañón, escuchando las agresiones y, por supuesto, no hacer comparaciones. Una parte de la discriminación también es hacer comparaciones, no permitirse dentro de la familia reconocer las cualidades y las diferencias de cada uno de los hijos. Entonces debe de haber esa aceptación por parte de los padres. No olvidar que la disciplina también se tiene que implementar, pero con amor, con sabiduría, ¿sí? Desde tu experiencia, muchas veces nosotros cuando damos terapia psicológica decimos,
a nuestros pacientes les decimos, de su historia de vida infantil, ¿qué es lo que rescataría para que usted se lo transmita a su hijo? Oh, wow, qué excelente pregunta. Porque si nos vamos hacia a nuestra vida infantil, ¿qué es lo que nos gustó? Sí, para que tú se lo puedas transmitir a tus niños. Muchas veces nuestros papás hoy en día dicen, yo le doy todo a mis hijos porque no quiero que tengan las mismas carencias que yo tuve. Desde mi perspectiva profesional, yo creo que los niños no van a tener las mismas carencias de alguien que estaba cuando todavía ni siquiera había un celular. Hoy un celular, los videojuegos, todo está educando a los niños. Entonces, lo que tú puedes transmitirles es el amor, el contacto físico, que sepa que aunque tú eres la autoridad, pero eres una persona capaz también de demostrar amor. Ay, qué bonito. Me dejaste sin palabras. Porque es difícil que hagamos eso en los primeros años. No es imposible, pero sí debemos de trabajar definitivamente para que nuestros hijos crezcan sanos y llenos de valores, para que pues sean personitas buenas para la sociedad y que no sean de esos niños que están discriminando, que están pues haciendo algo que no haga sentir bien a otra persona. Sí, que no se califique la humanidad a través de cuántos likes tienes, ¿no? De cuánto estás en un programa, en una aplicación, sino el contacto físico con la familia, el contacto entre nosotros, el intercambio de experiencias. Sí, ahorita me hiciste recordar una parte, cuando estuve en uno de los trabajos, uno de mis jefes, la verdad es que yo de marcas no sé nada. Yo soy de las que va a la tienda y ve la ropa y si me gustó, me lo compro. Nunca veo las marcas ni sé de marcas. Pero esta persona hacía el comentario de cómo te ven, te tratan. Y él siempre traía de los mejores trajes. Y yo decía, no, pues apenas tengo para comer, como para andarme comprando ropa de marca, ¿no? Pero aquí, ¿tú qué opinas de esta frase? Que como te ven, te tratan. Creo que es el punto que hablábamos hace un momento del prejuicio. Como te ven, te tratan. De acuerdo a las marcas que tú traigas, a marcas reconocidas, es como te tienen que tratar. Yo considero que es romper esa idea y no te vayas solamente por lo que trae puesto la persona. Conócela, ve cuáles son sus cualidades, ve qué es lo que te puede aportar. Yo siempre soy de la idea que cuando tú tengas relaciones interpersonales que sean constructivas, hoy conozco a una persona, ¿qué puedo aprender de ella? No me voy a dejar guiar por la primera impresión, porque a lo mejor puede tener una fama que no es muy sana para su imagen, pero dicen, ¿cómo voy a hablar de ella si no la trato? ¿O cómo te atreves a hablar de mí si no has hablado conmigo? Sí, si ni siquiera me conoces, me estás juzgando antes de saber quién soy, o inclusive hasta por nuestra forma de hablar o el acento, ¿no? Claro. Wow. ¿Algún caso que tengas que te gustaría platicarnos, en el que hayas tenido algún paciente, en el que haya sido discriminado, en el que digas, o lo hayas apoyado desde tu experiencia profesional? Creo que hoy en día, más que un caso en específico, yo creo que con lo que diariamente me enfrento en la atención psicológica es con esa sustitución de la humanidad por la tecnología. Que eso es lo que yo creo que debemos de aprender a no dejarnos guiar por esa cuestión donde si tú sabes mucho de tecnología, eres de lo mejor. Creo yo que la tecnología nos está haciendo autómatas. Sí. Porque ya no eres capaz de empatizar con la persona, tuvo algún accidente o algo. No, o sea, tú la tratas como si fuera ya una máquina. ¿En qué es útil? ¿En qué no? Y desde mi ejercicio profesional creo que es algo en lo que debemos de trabajar, en buscar la parte humana, la parte que nos hace ser vulnerables, pero no vulnerables donde corra peligro nuestra vida, sino lo que nos hace necesitar de los demás. Posiblemente porque trabajo en instituciones de apoyo a grupos vulnerables, creo que el mejor
estrategia que debemos de tener es ver a las personas que están a nuestro alrededor, qué necesitan. A lo mejor hay quien tiene más recursos financieros o más recursos materiales, pero también hay otros que necesitan ser vistos, necesitan ser observados para poder ayudarles. Sí, desafortunadamente a veces estamos dejando de lado todo esto, ¿no? Estas personas que todavía necesitan, bueno, al menos creo que todavía soy de la generación. Me encantan las relaciones interpersonales, me encanta estar platicando así contigo. Yo creo que también este es el objetivo del programa, de que vean que todavía podemos charlar, porque a veces estar detrás de una pantalla, pues no sabes quién está del otro lado, cuáles son sus emociones, y es bellísimo poder interactuar con los demás. Claro, y ahora creo que con lo denominado inteligencia artificial, hasta nosotros nos cuesta trabajo saber quién de esas imágenes que están ahí es real y quién está creada por una situación digital. Sí, yo creo que ya vamos a tenernos que capacitar más en ese tema para que no nos gane la tecnología, porque ya va muchos pasos adelante que nosotros. Entonces, en este punto, ¿tú crees que como papás debemos restringir un poquito a los hijos, quitándoles la tecnología? Hablando aquí en el punto que comentabas de los 0 a los 5 años, porque también hay muchos papás que me he dado cuenta que sí les dan el celular, o les dan el iPad, la tablet o lo que sea a ese pequeñito, así como que, oye, pues ten para que te entretengas un rato. ¿Qué tan bueno es eso? Yo considero que la tecnología es útil si la sabemos administrar. Yo soy de la idea que le puedes dejar el celular a los niños, pero cuando tú controles el tiempo, porque ahora los niños lo ven como una necesidad. Incluso antes había una educación rígida y autoritaria, donde antes se corregía con golpes y violencia. Hoy en día le duele más al niño y al adolescente que tú le retires el celular a que le pegues. Entonces, creo que una estrategia de disciplina efectiva e inteligente es que tú controles el uso de los celulares o los dispositivos móviles, llámese tableta, llámese aplicaciones, juegos, para no promocionar, porque no sabemos muchos, pero sí tienes tú que ser quien des la pauta de tiempo para que usen los videojuegos o los celulares. Yo siempre les digo a mis pacientes, es un lujo, no es una necesidad. Sí, ahora ya hacemos tarea investigando en el celular, hasta para hacer investigaciones a nivel doctorado, pues está plataformas académicas, por supuesto, pero nada sustituye nuestro razonamiento y nuestra inteligencia. Sí, claro, tienes que ser más inteligente que la inteligencia artificial. Por supuesto, entonces los niños tienen que aprender a desarrollar esas habilidades sociales, académicas, de resolución de conflictos, tienen que aprender a tener un pensamiento crítico y creativo. Y eso solamente se hace cuando tú disminuyes el uso de los dispositivos y pones a trabajar tu cerebro. Sí, justo leía un artículo en el que comentaban justo esto que estás mencionando, de que ya tienen tantas horas en la pantalla que los pequeños ya no están razonando, solamente están autómatas. Sí. Y ya no estamos utilizando nuestro cerebro. Si antes queríamos marcar algún número, pues ya nos aprendíamos el número de teléfono, por decirlo así, o un correo electrónico, y ahorita ya solamente nos vamos a nuestra carpeta, vemos en dónde está la información que necesitamos y ya ni siquiera estamos utilizando nuestro cerebro para memorizar algo básico. Claro, ¿no? Hasta una experiencia, dice, un caso de algún pacientito, me llama mucho la atención que le digo al paciente, oye, hazme un croquis de cómo llegar a tu casa. Es que no sé llegar, ¿y entonces cómo llegas? Pues no, me le pongo al Wizi y yo me llevo a mi casa. O sea, esa es una habilidad espaciotemporal. Tú debes saber dónde estás, puedes dar pistas de cómo llegar a tu casa. ¿Y qué tal que no tiene internet o no tiene, no sé, se le pierde el teléfono? ¿Cómo llega a su casa? Sí, o cómo le harías para contactar a tu familiar, ¿no? Si no tienes celular.
Sí, eso que acabas de comentar, la resolución de problema, ¿cómo va a solucionar ese pequeño gran problema? Porque no va a poder llegar a su casa, ¿no? Sí. Wow. Qué interesante este tema. Regresando un poquito a lo que comentábamos acerca de los niños que tienen este dispositivo, al tener el dispositivo y no saberlo utilizar o no tener ese control, también puede influir en que exista discriminación o que ya los niños tengan algún tipo de prejuicio. Claro, por supuesto. Si tienes la oportunidad o tienes la oportunidad de ir a una escuela, tú escucha cómo están hablando los niños y su lenguaje va en función de si ya tienes esta aplicación, que si ya avanzaste a este nivel en un juego en específico, hasta nombres extraños hay ahora para canciones. Entonces el uso de este dispositivo o de esos aparatos tecnológicos pues está limitando la convivencia, la discriminación. ¿Por qué? Porque como él no sabe de qué le estoy hablando, de qué programas, ya no le hablamos. Él es un niño pobre que no tiene esa aplicación. Incluso llega a ocasionar rechazo. Y no se diga, hace un momento tú comentabas, el que no sabemos quién está detrás de esa pantalla, ¿no? El que puede haber algún acosador, puede haber alguien que te pida fotografías de tu cuerpo, ¿sí? O te dicen, te voy a cambiar una aplicación o un personaje si me das algo a cambio, pero no sabemos qué. Yo pensaría, pues no sé qué le vayan a pedir, ¿no? Y como tú sabes que quien está del otro lado del teléfono es un adulto o es un niño, es alguien con algún trastorno mental. Sí sería pues ahí tener mucho más cuidado, ¿no? Para ver en qué juegos también se están metiendo, porque hay muchos que han salido en las noticias y están bastante terribles. Claro, son muy peligrosos. Ok, por favor, Luz, ¿en algún momento de tu vida has sufrido discriminación? ¿Nos podrías contar eso? Yo creo que sí, yo creo que me atrevería yo a decir que en algún momento todos hemos sufrido algún tipo de discriminación. Yo en especial, pues bueno, soy una persona con una discapacidad motriz. Entonces, la discriminación pudiera ser en algún momento que tú vas a algún lugar y no hay el acceso porque no está adaptado a tus necesidades. Sí, ese tipo de discriminación. O también puede ser, me acordé ahorita que comentabas, el que a lo mejor tú ves que llega Luz o Chiquetzal Cuestas González y es una persona con discapacidad. ¿Tú puedes confiar en una persona así? Desde mi perspectiva y una experiencia personal, yo me acuerdo que cuando yo iba a estudiar psicología, un docente me dijo, el día que tú tengas pacientes, tus pacientes se van a sentar a llorar contigo cuando te vean. Y yo dije, entonces quiere decir que no sirvo para psicología clínica. Y me pegó en la autoestima. Ese es un tipo de discriminación, porque bueno, ¿cómo yo podría saber que un estudiante es bueno o no en psicología clínica porque tiene una discapacidad? Y yo recuerdo que en esa ocasión lloré, fui a ver a una maestra experta en psicología clínica y me dijo, no le hagas caso a esta persona. El perfil de psicólogo clínico se va gestando a lo largo de tu ejercicio académico. Solamente tú vas a decir si eres bueno o no para la psicología clínica. Y yo creo que incluso al principio que tú me preguntabas, yo creo que ese fue un motivo para estudiar psicología y para especializarme en psicología clínica, para demostrarme a mí misma que sí puedo ser psicóloga. Y hasta el día de hoy, pues ya llevo 19 años ejerciendo. Wow, me quedé sorprendida de que un docente te haya dicho eso cuando ya estabas en la carrera. O sea, a veces desde la primaria te pueden decir eso, ¿no? Desde la primaria te pueden decir, tú sí vas a ser exitoso, tú no, tú sí vas a ser profesional, tú fíjate, mira, no vas a servir más que para barrer. Porque también me tocó pasar eso. Imagínate, te lo dicen en la primaria, cuando estás pequeñita. A ti que te lo dicen en la carrera, cuando ya eres una persona adulta que ya estás preparada y te dejó sin argumentos. Ahorita me dejaste así, pues anonadada o perpleja, o no sé qué palabra utilizar, discúlpeme si me estoy expresando mal, pero no puedo creer que te hayan dicho eso. Sí, yo luego dije, yo busco a esa persona
cuando fue mi examen recepcional, yo busqué a esa persona para que fuera parte de mis sínodos y demostrarle que sí pude y que sí logré terminar la licenciatura y que me especialicé o que mi campo de acción iba directamente a la psicología, pero no lo hice como para demostrarle, sino para a lo mejor poner un poco de podríamos decir, anestesia a esa herida que me ocasionó en un momento, ¿no? Porque si hubiese sido mi autoestima más vulnerable, yo, no, pues sí tiene razón, sí, ella que es mi maestra me lo dice, quiere decir que tiene razón. Sí, o qué voy a esperar de los demás. Pues sí, sí. no van a llegar los pacientes. Pero ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Tu autoestima estaba fija e intacta. Quizás sí te la movió un poco. Pues a lo mejor en algún momento me hizo dudar. Más que el que estuviera firme, considero yo que tuve la oportunidad de decir, puedes, lo vas a intentar y podríamos decir, vas a intentarlo hasta donde tu condición física te lo permita. Sí. Y tú misma vas a tener la respuesta, no vas a permitir que un prejuicio de alguien te determine tu conducta. Sí, claro. No, a lo que yo iba es de que precisamente a esta edad adulta pudiste decir un alto, ¿no? O sea, no voy a dejar que él me pisotee. Pero ¿qué sucede cuando te hacen este comentario? Cuando eres una persona menor de edad que no tienes los conocimientos ni las bases, o quizás como en el libro La historia de Jenny, en el que no tenía a dónde dirigirse para poderse apoyar, para comentar lo que ella pasaba. ¿Cómo pueden pisotear nuestra dignidad o cómo pueden pisotear esos sueños que nosotros en algún momento tenemos? Claro, y que a lo mejor en algún momento, pues hasta Jenny se sintió culpable, ¿no? O sea, a lo mejor yo pude haber hecho algo para que esta persona me agrediera. Todo depende del contexto en el cual se encontrara, ¿no? Si hubiera tenido alguien que le apoyara, si hubiera tenido alguien que le dijera, no, tú no eres culpable, tienes que decir lo que te pasa. Porque hay personas que a lo mejor están sufriendo lo mismo que tú, pero si tú eres fuerte, tú puedes romper esa cadena de silencio. Pero bueno, era una niña pequeña de 5 años, todo gira en torno, decíamos, a esas primeras experiencias de vida. Sí, qué terrible, de verdad que todavía no me puedo creer que te hayan dicho eso. Cuando tú, me surge la duda, cuando tú ya tienes a este maestro en parte de tu sínodo para graduarte, ¿sí fue? ¿Sí se presentó? Fue casual porque yo buscaba a esa persona y me pusieron a su pareja. Ok. A su pareja. Y luego ya me encontré a esta personita, me la encontré en un evento de psicología y hola hija, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés bien, que sigas trabajando. Y yo por dentro, ¿se acuerda cuando me dijo esto? Pero dije, el que yo se lo dijera era así como decir, todavía me duele. Pues no, ya la saludé, estuve con ella platicando y creo que eso me sirvió como para poner a prueba ese espíritu de el perdón, ¿no? Sí. ¿Algo más que nos quisieras comentar, por favor, antes de que concluyamos con el programa? Bueno, pues quiero yo agradecerte la oportunidad que me diste de estar en tu podcast para hacer una atenta invitación a quienes te ven y que ahora te vamos a seguir, para que también podamos aprender sobre salud mental, sabiendo temas o datos importantes en torno a la salud, especialmente a la salud mental. Por ejemplo, el día de hoy 6 de febrero, es el Día Internacional de la Cero Tolerancia de la Mutilación Genital Femenina. Sí, es importante que sepamos que también podemos ser portadores de salud. Si conocemos de esos temas, podemos entender que México no es un país donde se mutile a las mujeres en sus genitales para evitarles el placer, pero sin embargo en África sí es una cultura muy arraigada, decíamos una cuestión cultural, una cuestión que se va heredando, donde se les cortan los genitales a las niñas, adolescentes o mujeres, con tal de quitarles todas aquellas zonas que pudieran generar placer. El que tú llegues a un matrimonio pura es la mujer más valorada en África. Entonces,
nosotros como mujeres debemos de sentirnos muy afortunadas de que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra sexualidad siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad y que toda la cuestión erótica no está tan limitada para nosotros, pero sí debemos de aprender a cuidarnos, a querernos y a saber que somos unos seres maravillosos. Sí, entonces te agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad de compartir mi experiencia profesional, mi experiencia de vida y que me des oportunidad de expresar todo lo que podemos hacer por la promoción de la salud a través del uso de las tecnologías. Ay, no, al contrario. Antes de darte las gracias, comentando un poquito acerca de la ablación femenina, precisamente cuando daba clases en prepa, este tema se los di precisamente a mis alumnas de la ablación femenina, que todo lo que se vive en África, les decía, oye, se quedaron impresionadas y los chicos también porque desconocían el tema. Y cuando ven pues los videos de los testimonios de las mujeres que quedan marcadas para toda su vida, son mujeres que muchas veces no pueden salir de ese dolor. ¿Eso es una discriminación? Claro, es una discriminación porque no se valora a la mujer por sus cualidades, sino por el valor que tengan ante controlar el placer, el que tú digas las mujeres no pueden sentir placer porque es algo pecaminoso. Esa es una estigmatización también, una discriminación y por supuesto una violación a los derechos. Sobre todo, lo que nos decía pues el benemérito de las Américas, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y esos derechos no estuvieron respetados. Claro, sí, entonces pues hoy en este día eso se conmemora, la concientización. Concientización. Muchísimas gracias. Por favor, ¿quieres dar algún mensaje final o lo que ya que comentaste, que es parte de tu mensaje? Pues yo les quiero invitar a que leamos el libro. Es una novela muy interesante que nos da la oportunidad de conocer la historia de Jenny y una manera de entender qué es lo que vive una persona que ha sido violentada de manera sexual. Entonces, yo invito a a quien está del otro lado de la pantalla a que leamos el libro y hay que motivar a la autora para que dé la segunda parte. Vamos a tener muchos en espera. Me apunto como de la principal para que veamos la segunda parte. Ay, qué linda, muchísimas gracias. De verdad te agradezco, me siento, no sabes, Dios lo sabe, muy contenta de que estés aquí, me siento orgullosa de esta mujer que eres, claro, porque sé que te has enfrentado a muchas cosas muy difíciles y eres una guerrera también por estar aquí. No, gracias y pues a seguir adelante. Yo creo que cada día es una nueva oportunidad para demostrar de qué somos capaces. Ay, estoy así a punto de... Gracias, no, de verdad, te lo digo de corazón. Gracias. De corazón. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Espero que pues, cada programa les esté dejando algún mensajito y como dices, somos portadores de salud mental. Y es lo que queremos, que todas las personas sean felices, que vivan al máximo cada día, porque cada día es un regalo. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Recordemos que el programa tiene como intención informar y prevenir estos temas de interés social que pues son diario se viven. Gracias. Nos vemos la próxima. Soy Yesenia Olivos y no olviden seguir nuestras redes sociales. Síganos por favor y denos ahí unos mensajitos, un like. Bye.